Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Hoy día vamos a hacer una reflexión sobre un tema o sobre unas virtudes que son la esperanza y la confianza en Elohim. El Padre Creador, Elohim, Dios, nos hizo a su imagen y semejanza. Esa es una de las frases que tenemos que repetirnos casi como un mantra todos los días al despertar. El Padre Creador nos hizo a su imagen y semejanza, porque de ahí deriva una serie de actitudes y forma como uno va a enfrentar el día. Nuestra alma, por lo tanto, es luz de la luz de Elohim. Esto significa que posee sus atributos. Es decir, el alma tiene un estado de perfección original. Que tenga un estado de perfección original no significa que seamos perfectos, sino que tenemos un potencial de perfección, que es diferente. El trabajo espiritual en Kabbalah consiste en avanzar progresivamente hacia ese máximo potencial del alma. Ahí también hay una definición bien importante. Cuando uno dice, sí, nosotros estudiamos la Kabbalah, hacemos el camino espiritual de la Kabbalah, ¿qué significa eso? Significa todos los días dar un paso en función de este máximo potencial que tiene el alma. Dicho trabajo espiritual es llamado en Kabbalah Nazalena Lishlom, que en hebreo significa completarse, acabarse o terminarse. Entonces aquí también aparece una idea central. Estamos en un permanente lishlom, en un permanente estado de acabarnos, de terminarnos. Es decir, el ser humano fue creado potencialmente perfecto, pero debe terminarse con su trabajo espiritual. A este trabajo espiritual del Ishlom se refería Yeshua cuando dijo: sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí se entiende mejor la idea. Cuando uno dice el ser humano no es perfecto. Claro, efectivamente, si uno se ve a sí mismo en este momento que tenemos nuestras clipot, no hemos alcanzado el máximo potencial, uno dice no somos perfectos. Pero siendo eso verdad, está esta otra realidad que potencialmente somos perfectos. Entonces, de esta idea de que el ser humano es potencialmente perfecto, se toma Yeshua para hacer esta enseñanza de sean perfectos, en el sentido que puede leerse de la siguiente manera también. Puede entenderse como hagan su trabajo espiritual para completarse, como el Padre Celestial es completo. Ahí uno podría entender mucho mejor la idea de esto, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Hagan su trabajo espiritual para completarse. Todos los días estemos completándonos, dando un paso para terminarnos, acabarnos. Para hacer el trabajo espiritual de completarnos, debemos seguir la guía del alma, es decir, el Ruach, la mente emocional o también la personalidad, debe seguir a la Neshama, el alma o la mente sabia. Ahí entonces también es una clave para hacer este lishlom, este acabado. Este proceso determinado, lishlom, requiere de dos trabajos muy importantes. Uno es la teshuvá, que es la vuelta permanente a Elohim. Cada vez que me doy cuenta que me he salido del camino, que me he desviado, que he seguido la indicación del Yetzer Hara, de la mala inclinación, vuelvo al camino. Y el otro trabajo es el tikkun, este estado de permanente reparación del alma, viendo sus defectos de carácter, viendo qué tiene que corregir, cuáles defectos los voy a convertir en virtudes. Entonces, permanentemente esos dos trabajos. Me salgo del camino, vuelvo y sigo haciendo mi reparación. Esos dos trabajos juntos conforman finalmente este trabajo mayor del Ishlom, que es el acabado,
al que se refería Yeshua, nuestro camino hacia la perfección. Todo este trabajo produce una alquimia espiritual en el cual pasamos de un estado de defecto a un estado de virtud, lo que llamamos también la alquimia interior. En la medida que nos vamos completando, nos vamos haciendo más virtuosos. En la reflexión de hoy hablaremos de dos virtudes muy importantes en el camino espiritual, que son la esperanza y la confianza en Elohim. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la confianza en Elohim? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se aumenta la confianza en Elohim? La esperanza y la confianza en Elohim no son lo mismo, y es muy importante conocer sus diferencias para no confundirse y avanzar firmes y directos hacia la manifestación de nuestro máximo potencial. Entonces vamos a partir definiendo ambas virtudes. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es un estado de ánimo que surge cuando lo que se desea se presenta como alcanzable. Aquí hay una idea importante. Cuando uno desea algo y siente en el corazón que eso que desea lo puede alcanzar, ahí eso es esperanza. Se relaciona con el optimismo y con la confianza de que es posible lo anhelado. Entonces uno ya puede preguntarse, ¿cierto? ¿Tengo algún deseo? ¿Tengo algún anhelo en este momento en mi corazón? Bien, ahí está. Ahora, siento que es posible que eso lo pueda alcanzar. Estoy enfermo, por ejemplo. Siento que es posible alcanzar eso. ¿Tengo la esperanza de que eso deseado lo pueda alcanzar? Si siento que eso deseado lo puedo alcanzar, estamos hablando de esperanza. Por eso ponía el ejemplo acá, que una persona enferma que tiene esperanza está optimista y tiene la confianza de que es posible sanarse de la enfermedad. Si alguien no tiene esperanza de sanarse, bueno, ya parte muy mal en su tratamiento. En este caso, cuando hay esperanza, en este ejemplo de la persona enferma, la persona ora con esperanza al Padre para sanarse y hace su tratamiento con optimismo y confianza. La esperanza está muy bien, pues genera energías positivas, de alta vibración, que motivan a la persona a alcanzar lo que desea. La esperanza ayuda a mantener el entusiasmo por lo que se hace. Por ejemplo, la esperanza ayuda a mantenerse motivado y entusiasmado con un proyecto personal. Cuando uno parte un proyecto, un emprendimiento o cualquier cosa, y al poco andar empieza a perder la fuerza, es muy posible que lo que esté perdiendo también es la esperanza de que su objetivo que busca empieza a sentir que no lo puede alcanzar. Cuando eso ocurre, pierde la esperanza, baja el entusiasmo, baja la motivación y bueno, se van generando energías adversas que le van a dificultar aún más alcanzar el propósito que se había propuesto al principio. Entonces ahí tenemos la esperanza y vemos lo importante que es. Después tenemos la confianza. ¿Qué es la confianza en Elohim? La confianza en Elohim es la certeza de que el Padre está detrás de todo, que Él dirige la historia, que nada escapa de su mano, que todo lo que ocurre es porque Él lo permite. La confianza en Elohim surge del conocimiento que tenemos de sus atributos. Tener conocimiento de Elohim no se refiere solo a un saber intelectual, el cual es importante, sino que se refiere a una conciencia que surge de la cercanía
y de la experiencia mística de Elohim. Aquí entonces vamos viendo que la confianza no solamente es un estado de ánimo que surge de un deseo interior, como la esperanza, sino que la confianza ya proviene de algo más profundo. Proviene de una experiencia mística y de un conocimiento también de los atributos del Creador. Cuando nos acercamos al Padre por afinidad espiritual, experimentamos el infinito amor de su voluntad, su infinita sabiduría e inteligencia. Experimentamos su infinita bondad y misericordia. Experimentamos su infinita fuerza y poder, su infinita eternidad y gloria, expresada en la creación, fundamentada esta en sus leyes universales que lo gobiernan todo de manera perfecta. Y experimentamos su infinita realeza. Él es el Rey del universo. Experimentamos eso. El Creador es el Rey del universo, el único Rey que gobierna todo. Cuando nos acercamos al Padre en experiencia mística, empezamos a experimentar esto. La conciencia determina la conducta. En este caso, la conciencia, conocimiento de la grandeza del Padre, hace que la persona viva con confianza en Elohim. Este conocimiento y grandeza es lo que en la Kabbalah se llama el Da'at, que en este caso está en la integración del conocimiento intelectual que tenemos de Él y la experiencia mística que vamos teniendo de Él. Ambas experiencias van generando este Da'at, este conocimiento conciencia, que va a determinar también nuestra conducta a partir de esta experiencia. La confianza en Elohim es parte de la emuná. Emuná, que es una virtud, traducida como fe. Pero en otra oportunidad vamos a hablar de la emuná. Pero la confianza en Elohim es uno de los elementos de la emuná. No es toda la emuná, pero es un elemento principal de la emuná. Es fácil tener confianza en Elohim cuando las cosas van bien en la vida. Hay salud, hay prosperidad económica, hay buenas relaciones familiares, buenas relaciones sociales, etc. Ahí es fácil tener la confianza en Elohim. En realidad, en estos casos, no se puede hablar realmente de confianza en Elohim, porque cuando todo va bien, en realidad ahí no se pone, no se mide, no se prueba la confianza en Elohim. Lo difícil es tener confianza en el Padre cuando las cosas no van bien en la vida. Aparece la enfermedad, se pierde la economía, surgen conflictos familiares, etc. Sí, en este caso es cuando verdaderamente se revela la confianza en Elohim que tiene una persona. Entonces uno podría ver que las circunstancias adversas de la vida son una oportunidad para probarnos a nosotros mismos el nivel de confianza en Elohim que tenemos. Veamos la diferencia entre la esperanza y la confianza en el Padre. Pongamos el ejemplo de una persona que está enferma, siguiendo con esta idea, y ora al Padre con gran esperanza por su sanación. Tiene confianza en que su deseo puede cumplirse y estar sana. Es decir, tiene esperanza. Ante la respuesta del cielo, pueden haber al menos 3 escenarios posibles. El escenario 1, su deseo se cumple. Elohim la sana. Entonces la persona se alegra, está feliz y agradece al Creador que le ha dado lo que esperaba. En un segundo escenario, su deseo no se cumple. Elohim no la sana. Entonces la persona se entristece, se deprime y se enoja con el Padre porque no le dio lo que esperaba.
En este caso, no hay confianza en Elohim, aun cuando esa persona podría haber tenido antes esperanza. Y de hecho, en el ejemplo propuesto, sí tenía esperanza. Una cosa es tener esperanza, otra cosa es tener confianza. Y en el escenario 3, su deseo no se cumple, Elohim no la sana, entonces la persona acepta. No se resigna, pero acepta. Conserva la esperanza, pero acepta la voluntad del Padre porque sabe que eso es lo mejor que le puede ocurrir para la corrección de su alma. En este caso, sí hay confianza en Elohim. Y aquí es donde deberíamos detenernos y analizar mejor este tercer escenario, porque aquí se está revelando qué es la confianza. La confianza entonces se revela cuando las cosas no se dan como yo hubiese deseado. Acepto esa situación, pero no en un estado resignado, como de mala gana. Por eso no hay resignación, como diciendo, bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? No, es aceptar, porque como uno tiene la conciencia, el conocimiento del Padre, lo ha experimentado, que Él es todopoderoso, es todo sabio, es amor infinito, etc., uno acepta la situación porque sabe que esa situación en ese momento es lo que necesita para hacer la corrección de su alma. Lo que pasa es que esto que estamos hablando no es fácil aceptarlo y vivirlo en el momento en el cual las cosas no se dan de acuerdo a la esperanza que yo tengo. Pero ahí es donde se prueba la confianza. ¿De dónde surge la confianza? Uno, de la experiencia. Y lo otro es de esta idea de que estamos en el mundo con un propósito que es la corrección del alma. Entonces, todo lo que nos ocurre, favorable o adverso, es para la corrección del alma. Cuando uno tiene conciencia de eso, se abandona en el Padre en esa idea, es como decir, convencerse y decir, yo estoy en este mundo para hacer la corrección de mi alma, para alcanzar mi máximo potencial, porque con eso voy a ayudar a traer el reino de los cielos a este mundo. Si uno se enfoca en esa idea y se entrega al Padre con esa idea, entiende entonces que todo lo que le va a ocurrir en su vida es en función de la corrección de su alma. Lo que ocurre es que lo que nos va a ocurrir en algunos momentos puede ser agradable y en algunos momentos puede no ser agradable y uno sentirlo muy desfavorable, muy adverso. Pero la confianza en Elohim nos va a traer la paz, va a impedir que entremos en desesperación, vamos a poder comprender la sabiduría que está detrás. Nuestra jojma, nuestra sabiduría va a captar por dónde viene no la prueba, sino el mensaje que tengo que corregir. Por eso hoy día le escribí a una hermana de la comunidad diciéndole que en su proceso de tratamiento, siempre, además de las cosas médicas, hay que ver qué es lo que tengo que corregir de mi alma en función de una enfermedad, qué estados emocionales hacen que haya crisis, por ejemplo, de los dolores, cuál rasgo de carácter estaba asociado cuando me aparece esto, qué es lo que yo estaba viviendo. Todo eso está en función de lo que estoy viviendo y todo eso está en función de la corrección de mi alma, aunque en el momento en que uno está pasando ahí la noche oscura, se hace difícil verlo. Pero justamente es ahí donde uno tiene que fortalecer la experiencia mística, hacer su oración, hacer su meditación, reflexionar. Y por eso, en el último punto de esta reflexión,
quería decir, ¿cómo cultivar entonces la confianza en Elohim? ¿Cómo se puede crecer en la confianza al Creador? La confianza al Creador hay que anticiparse. Porque cuando está con la vida movida y si tiene poquita confianza en Elohim, si no ha construido confianza en Elohim, en ese momento se va a hacer un poco difícil construirla. ¿Cómo la construimos? Hay 3 herramientas principales para crecer en la confianza en Elohim, de acuerdo a nuestra tradición. 1, el estudio. El estudio es muy, muy importante. Para crecer en la confianza en Elohim, es importante estudiar los atributos divinos, reflexionar intelectualmente en su amor, en su voluntad, reflexionar en su sabiduría, en su inteligencia, en su bondad, en su fuerza, en su poder, en su misericordia, en su eternidad. Reflexionar en sus leyes universales. Reflexionar en su reinado. Pero reflexionar, o sea, estudiar, voy a estudiar qué es el amor de Elohim. Después sacar sus propias conclusiones, reflexionar intelectualmente. Eso genera una energía. El estudio activa la energía de la sefirá de Binah, relacionada con la mente racional. Recordemos que Binah, o la energía de Binah, es uno de los ingredientes para construir la conciencia, el Da'at. Por eso es importante tener un estudio permanente del Creador, estar reflexionando, tomar, por ejemplo, la Torá, tomar las lecciones de Kabbalah, tomar los 10 mandamientos, reflexionarlos, leerlos, sacarles sus propias conclusiones, sacarles sus reflexiones, escudriñar la escritura intelectualmente, no solamente leerla. Todo eso va entrenando su Binah. Al activarse equilibradamente Binah, se eliminan miedos y falsas creencias que distorsionan la percepción que se tiene del Creador. Esto es muy importante, porque en la Binah están los miedos, están todos los bloqueos mentales. Cuando uno empieza a estudiar la verdad de Elohim, la sabiduría de Elohim, se empiezan a eliminar esos bloqueos. Cuando la gente dice, ¿cómo puedo eliminar mis bloqueos mentales? Estudie lo que es el Creador. Métase intelectualmente ahí. Eso genera una energía. No se trata de acumular datos. No lo vean así. Véanlo como un entrenamiento de un aspecto de su conciencia que se llama Binah. Y además de eliminar estos bloqueos, eliminan otra cosa que es muy importante, que son todas estas creencias distorsionadas que podemos haber recibido del Creador. No de Él, de alguna tradición que nos haya hecho creer, por ejemplo, que el Creador es, que es un Dios castigador, que es un Dios lleno de ira, que si uno no cumple sus mandamientos se va a ir al infierno. Toda esta serie de cosas que también distorsionan nuestra comprensión del Creador. Bueno, todo eso se limpia con el estudio. El segundo elemento es la meditación. Para crecer en la confianza en Elohim, es importante meditar los atributos divinos estudiados. Es decir, todo esto que vimos de la voluntad, el amor, la sabiduría, usted lo estudió y después lo meditó. Entonces un día tú dices, esta semana voy a estudiar sobre el amor de Elohim. Pone ahí en Google textos de la Biblia o amor de Elohim en la Biblia. Ya. Extrae algunos textos y los estudia.
un día los estudia, saca sus reflexiones y al otro día los medita. Toma ese texto y lo empieza a meditar. Ya lo va repitiendo, por ejemplo, toma un versículo, mismo versículo que ayer estudió, mañana lo pasa por su sabiduría, por su jochma, ahora ya como un mantra, y empieza a entrar en la otra dimensión meditativa del texto, de la palabra. Ahí con eso está activando otra energía. La meditación que hacemos utilizando los códigos con letras hebreas, entonces puedes utilizar, por ejemplo, el texto en hebreo, un pasaje en hebreo que hable del amor a Elohim, o el amor de Elohim, ves sus letras, las absorbes como ya conocen y dejan que esa energía también vaya haciendo su trabajo dentro. Esta meditación activa la energía de la sefirá de Jochma, de la mente espiritual, de la sabiduría. Al activarse equilibradamente Jochma, se tiene una experiencia mística de la energía divina y de las verdades espirituales que están más allá de lo racional. Entonces aquí agregamos el segundo elemento ya de la Jochma. El tercer elemento es la acción. La integración armónica de lo estudiado y de lo meditado produce un conocimiento místico del Padre que llamamos conciencia. Es como un fruto, un hijo de la Binah y de la Jochma. Ese fruto llamamos conciencia. La conciencia determina nuestras acciones de modo que lo que estudiamos y meditamos se refleja en una forma de vivir concreta, cada vez más virtuosa y de acuerdo a la voluntad divina, la cual está en Keter. Fijarse entonces la importancia de esto. Hemos estudiado, hemos meditado. Eso produce una energía, se integra dentro nuestro, genera conciencia, genera da'at. Esa conciencia se manifiesta después en nuestra conducta, la cual es un reflejo de la voluntad divina que está en Keter, y eso se refleja en Malhut, en el mundo físico. En el caso concreto del tema de hoy, la confianza o la virtud, entonces, que se debería desarrollar a partir de estos tres elementos es la confianza en Elohim, que se expresará en una certeza profunda de que el Padre está detrás de todo, que Él dirige la historia, que nada escapa de su mano, que todo lo que nos ocurre en la vida, Elohim lo permite para ayudarnos a hacer la corrección de nuestra alma y avanzar en el camino de completarnos para manifestar nuestro máximo potencial, que es Mashiach. Así entonces vamos construyendo la confianza en Elohim, de modo que cuando venga la adversidad, nosotros ya hayamos trabajado en nuestra mente esta energía. Todos los días nos levantamos conscientemente en esta energía. Todo lo que voy a vivir hoy día lo hago dentro de la confianza en Elohim, sabiendo que todo lo que voy a vivir, todo lo que me va a ocurrir, me va a ayudar para hacer la reparación de mi alma. Todo lo que hoy día viva, todas las personas con las cuales me encuentre, todas las circunstancias que hoy día Elohim permita que yo viva, voy a saber internamente que todo eso son ayudas para la corrección de mi alma, para hacer mi alquimia interior, para dar un paso más en mi camino hacia el Mashiach. Si uno tiene esa conciencia y lo repite todos los días como un mantra, como una forma de vida, como una programación mental, va construyendo confianza en Elohim, y cuando viene entonces la adversidad, es como el hombre sabio, como la persona sabia que ha construido su casa sobre roca. Vienen los vientos,
viene el mar, viene la lluvia y esa casa permanece en pie. Que así sea. Amén. Amén. ¿Y por qué el Padre nos creó para hacer algo tan agotador como lo es la corrección del alma? Bueno, esto es como un entrenamiento. En realidad el Tikkun es un entrenamiento. Cuando uno empieza a entrenar, ¿cómo es la primera semana de entrenamiento? Terrible. Llega a la casa el primer día, le duele todo. Si hizo pesa, le duelen todos los músculos. Si hace abdominales, no se puede reír porque le duele la guata. La pasa pésimo la primera semana. El cuerpo tarda 1 o 2 semanas en acostumbrarse más o menos a un ritmo para poder empezar a entrenar. Y de hecho, los frutos se vienen a ver como 3 semanas después. Los primeros frutos. Es decir, hay toda una primera etapa del entrenamiento en la cual uno no ve un fruto y es dura, es dolorosa. Pero ¿qué pasa después si persevera? Bueno, pasa que el cuerpo se acostumbra. Y esa pesa de 1 kilo que antes parecía que pesaba 1000 kilos, resulta que allá al mes y medio le parece liviano. Entonces ya se siente mucho más empoderado y toma la de 2 kilos y empieza a hacer ejercicio. Y así el cuerpo se va adaptando al estímulo. Fijarse que ese estímulo es un peso, es una resistencia, es un peso. Igual como uno podría decir que hay cosas difíciles en la vida que son un peso. Pero si tú quieres desarrollar realmente la potencialidad de tu cuerpo físico, necesitas un peso que le haga resistencia. Bueno, lo mismo ocurre a nivel físico, a nivel espiritual. El Tikkun en una primera etapa es duro. No, hay que ser bastante valiente para asumir, estoy aquí en este mundo para hacer mi Tikkun, mi reparación del alma, mi alquimia. Eso hay que tener fuerza de guerrero. Porque cuando uno se embarca en eso, ocurre esto que estamos hablando, que tiene que adaptarse, adaptar su ruach, su psiquis, su mente emocional a lo que es el entrenamiento espiritual, así como tiene que sacar el cuerpo del sillón, de la tele, del sándwich y de la Coca-Cola para levantarse e ir a hacer ejercicio. Bueno, así va a tener que levantar al ruach de su situación de comodidad, que es que yo soy así. Entonces, bueno, es que yo soy así, siempre he sido así. Si quiere hacer Tikkun, ya no puede decir eso. Tiene que decir, bueno, yo soy así, pero quiero pasar a la virtud. ¿Cómo paso de aquí a allá? A través de un entrenamiento. Empiezo a corregir. Esa es la corrección. Lo que ocurre después es que en la medida que tu camino espiritual es la corrección, vas teniendo más fuerza espiritual. Tu músculo espiritual está más fortalecido. Ya puedes mover más carga. Tienes un control mayor sobre tu ruaj. Ya no vas a entrenar con aburrimiento, como a contrapelo, sino empiezas a ver lo bien que te hace el entrenamiento, aunque sea duro, aunque transpires, aunque te duela incluso el cuerpo cuando estás entrenando, tú ya sabes que te hace bien ese entrenamiento y que ese dolor que estás pasando en el entrenamiento va a traer como consecuencia que tu cuerpo reaccione dándote una capacidad mayor, ya sea aeróbica, ya sea de fuerza, etc. Y lo mismo pasa en el cuerpo, en el alma, en el ruaj. Lo mismo. Entonces tú ya sabes que saliendo de la situación de comodidad, obligándote, por ejemplo, a ser más amable
En el momento puede doler, costar el entrenamiento, pero tú sabes que haciendo ese esfuerzo estás generando una energía espiritual que va a traer como consecuencia una virtud, que va a ser como un logro a nivel espiritual. Entonces, por eso al principio cuesta, pero una voz de esperanza es que eso se va a trascender. El tikkun no es sinónimo de dolor o de sufrimiento, vamos a llamar. No es sinónimo de sufrimiento. Por eso es que estaba pensando en el entrenamiento físico, porque es tan fácil entenderlo así. Porque si tú sigues entrenando, igual va a haber dolor. Porque tú cuando vas a entrenar y entrenas, por ejemplo, al fallo, igual hay dolor. Ay, te duelen los músculos y te cansas y todo. Pero es un dolor que es diferente. Es un dolor que tiene un sentido. Lo que no hay es sufrimiento. Entonces al principio el tikkun es como con sufrimiento, porque uno va en contra, no quiere, se resiste, se rebela, no acepta. Y esa no aceptación es la que produce el sufrimiento. No es tanto el dolor en sí mismo, sino que es la resistencia a la situación. Por eso decía que la confianza en Elohim tiene que ver con la aceptación. Es la resistencia, es la no aceptación de lo que estoy viviendo. ¿Por qué el Señor me mandó esto? ¿Por qué a mí? Si yo he meditado tanto y yo he orado tanto y soy buena persona, ¿por qué me manda esto y no lo acepta? Eso es resistencia. Tiene que aceptar, no resignarse, aceptar, sabiendo que todo eso es para tu corrección del alma. Mientras más tiempo gastes resistiéndote, no aceptando, más sufrimiento va a generar. Porque eso que llegó a tu vida es para que puedas corregir algo de tu alma. Entonces, si uno está programado en su mente sabiendo que lo único que yo quiero hacer en este mundo es corregir mi alma, entonces todo lo que venga para poder corregirla, Baruch Adonai, aunque sea doloroso. Entonces, en realidad, cuando uno decide hacer su tikkun, en ese mismo momento has contratado al mejor personal trainer espiritual del universo. Para nosotros, Yeshua. Se presenta Yeshua inmediato al lado tuyo y te dice, ya, vaya a cambiarse de ropa, póngase su ropa de ejercicio porque vamos a comenzar el entrenamiento. Y empieza el entrenamiento. Pero tú tienes la confianza que ese es el mejor entrenador que puedes tener. Y que ese entrenador, como es el mejor entrenador que puedes tener, te va a sacar el jugo, pero sabiendo hasta dónde. Y ahí está la confianza en Elohim. Es como la escena de Karate Kid, de ponte la chaqueta, sácate la chaqueta. Sí. Sí, me decía Miriam Jonas como las típicas escenas de las películas de artes marciales que el maestro, ¿se acuerdan de Karate Kid? Ponte la chaqueta, sácate la chaqueta, ponte la chaqueta, sácate la chaqueta, y al final, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Y al final es justamente eso lo que le va dando al cuerpo la habilidad del movimiento. La confianza no se basa en el resultado deseado, sino en confiar sobre la intención que tiene Elohim de la experiencia para mi crecimiento. El resultado que nosotros estamos caminando hacia es nuestro máximo potencial, el desarrollo de nuestro máximo potencial, que para nosotros es Mashiach. Y como comentábamos en una oportunidad, tampoco nos interesa tanto el alcanzarlo en términos de la lógica humana, ¿sí? Pero ¿cuándo voy a ser Mashiach? ¿Ah? Y al 2024
voy a hacer Mashiach en septiembre. Y llega septiembre, octubre y dice, uy, no soy el Mesías. Qué frustración. No es eso. El camino del Mashiach es un camino eterno. Yeshua dice, yo soy el camino. Fijarse. No dice yo soy la meta. Yo soy el camino. A Yeshua hay que caminarlo. Hay que caminarlo permanentemente. Me refiero a que caminarlo me refiero a que vivir como Él lo más posible. Él es el camino. La meta es el infinito. Es el Padre. Y el Padre es infinito. Por lo tanto, un camino que te lleva al infinito también es infinito. Por lo tanto, si uno se pone una meta humana, decir, bueno, ya es que, pucha, llevo tantos meses entrenando y todavía no soy el Mesías, no, es el Yetzer Hará el que te está engañando. Disfruta el camino. Todos los días un pasito más. Todos los días eres un poco más que ayer. Desarrollaste un potencial mayor. Ahí está lo entretenido. Por eso el camino espiritual es muy entretenido. Porque no termina nunca. Es como la mejor película o la mejor comida o lo mejor todo que no termina nunca. Eso es lo que se llama la vida eterna. El que está en el camino, el que está caminando a Yeshua, el que está haciendo su tikkun personal, está viviendo la vida eterna. Maestro, la historia de vida a veces nos pesa mucho. Resulta difícil perseverar y los ciclos nos traen de arriba a abajo. A veces pasa el tiempo y no se puede salir. Los duelos pesan mucho. Sí, es cierto, hay situaciones muy difíciles. Situaciones de salud, situaciones históricas, situaciones de traumas que se hayan vivido, etcétera. Son efectivamente difíciles y van quedando como energías densas que dificultan el caminar. Pero aun cuando uno tenga todo ese peso, Elohim es superior a todo. Si uno se pone en sus manos, si persevera en lo que estamos hablando, si persevera en su estudio, persevera en su meditación, persevera en su oración, persevera en sus buenas obras virtuosas, va a eliminar toda energía densa que esté cargando, ya sea en el cuerpo como enfermedad, ya sea en el alma como algún trauma o algún bloqueo. Ahí está la confianza. Entonces, mantenerse siempre en el camino. ¿Qué hacer, además de aceptar, para no entrar en desesperación mientras viene la respuesta? Porque es difícil cuando se está pasando por ese dolor. Sí. Ocupa las 3 herramientas que te dije. Insisto en ellas. Porque lo que propones ahí, todo lo que es la desesperación, la no aceptación, todas esas resistencias mentales, ¿de dónde provienen? Provienen de Binah. Es como un bloqueo de Binah, que en vez de tener inteligencia y de aceptar la sabiduría que viene de Jochma, lo que hace es ensuciarse con pensamientos negativos. Binah es nuestra mente racional. Cada vez que no aceptamos, que nos desesperamos, que nos angustiamos, que pensamos que este dolor no va a pasar nunca, que nunca voy a salir de ese trauma, todo eso es una gran energía densa, una gran clipá que está en Binah. ¿Cómo la limpias? Con lo contrario, que son pensamientos positivos, luminosos, virtuosos. ¿Cómo llenamos la mente de eso? Con el estudio. Lo que pasa es que uno a veces no cree que el estudio tenga tanto poder. Uno dice, pero ¿cómo con el estudio? Cuando entiende que no es el estudio, cuando yo digo estudio, no me refiero a que se aprenda la Biblia de memoria. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se ejercite, una energía que está en tu árbol de la vida que se llama Binah.
Así como tú vas al gimnasio, vuelvo al punto, y tu entrenador personal te dice, bueno, hoy día usted va a trabajar, va a hacer estos ejercicios para las piernas, estos ejercicios para los bíceps, este ejercicio para el pectoral. Muy bien. Ya. Son 3 ejercicios diferentes. Tu cuerpo es uno, pero hiciste 3 ejercicios diferentes para 3 músculos distintos con 3 habilidades distintas. La sumatoria de tu entrenamiento completo hace que tu cuerpo completo esté saludable, esté fuerte. Bueno, el estudio, que no es acumulación de datos, sino que es generar, entrenarte en una parte de ti que se llama Binah. ¿Por qué es tan importante? Porque elimina las energías negativas en tu mente. Tú tomas un pasaje del Evangelio, tomas tu cuaderno, tomas tu lápiz, tomas tu regla y tu marcador y empiezas a estudiarlo. ¿Qué significará esto? Le empiezas a hacer preguntas al texto. ¿Qué habrá querido decir Yeshua con esto? Y empiezas a estudiarlo. Empiezas a tomar ese pasaje y lo clasificas y dices, mira, aquí hay esta relación. Y empiezas a hacer todo ese ejercicio. Estás construyendo Binah. Y al construir Binah, estás eliminando energías que están bloqueando tu mente. Esa es la fuerza del estudio, no es saberse la Biblia de memoria y después recitarla y decir, bueno, Mateo 5, versículo 13 dice esto. Puede que ni siquiera te acuerdes del versículo, no es lo importante. Es el ejercicio que hiciste del estudio. Eso después, al otro día, tú tomas tus reflexiones y lo meditas. Lo pasas ahora por tu cerebro derecho. Si uno reflexiona, la escritura en realidad encuentra relación con todo lo que uno está viviendo. Además, hay libros que a veces uno no los lee mucho, pero que son espectaculares, porque a veces uno siempre se centra en los evangelios, por supuesto, o en la Torá, pero el libro de sabiduría, el libro de Eclesiastés, el libro de los Salmos, son libros espectaculares, donde hay sabiduría sublime, y a veces uno no tiene idea. Son como grandes libros de autoayuda eso. Entonces uno toma un par de líneas y lo medita. Y al meditar, ¿qué está haciendo? Está conectando, ya no con el dato, sino que está conectando, está generando, está trabajando otro músculo de su cuerpo espiritual, su energía, que le permite acceder ahora a la voluntad divina, a las verdades divinas cuando medita. Entonces, ¿qué pasa? Que le empieza a encontrar el sentido a lo que está viviendo. Porque la persona cuando se resiste, ¿qué es lo que pasa? No encuentra el sentido. Dice, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy viviendo eso? ¿De dónde viene esa respuesta? De Jochma. No viene de Binah. El estudio no le va a servir tanto ahí. Le va a servir la Jochma. Y la Jochma la va a entrenar con la meditación. Y entonces esa meditación que va a hacer que genere energía de Jochma, la cual le va a permitir mirar hacia la voluntad divina, captar la voluntad divina, y uno va a decir, este es el sentido de por qué estoy viviendo esto. Entonces no debe existir un propósito. Hay tanta gente buscándolo. Entonces siempre estamos en nuestro propósito, haciendo con amor todo lo que nos está dando la vida. Exactamente. El propósito de la vida es caminar. El propósito espiritual al cual me refiero. Uno puede tener momentos en ese caminar, pero el propósito mayor, si lo pudiésemos poner así, el propósito mayor es desarrollar nuestro máximo potencial. En ese propósito mayor pueden haber momentos en ese camino, como decir, no sé, voy a desarrollar la virtud de la paciencia porque soy muy impaciente. Ya. Bien, ese es un propósito, pero está en función de su propósito mayor. Pero si no lo pudieras poner más profundamente,
finalmente el propósito de la vida es tener la oportunidad de hacer el camino de la corrección. Y cuando lo ves así, cambia todo, porque en el fondo tú dices, todo lo que hoy día voy a vivir va a ser una oportunidad para mi corrección. Entonces ya todo lo miras diferente. Porque si todo lo que voy a vivir es en función de mi corrección, bueno, hoy día salí de mi casa con esa certeza y todas las personas que yo me voy encontrando en el camino están en función de mi corrección. Todo lo que me va pasando en la micro, en el metro, en el auto, en el trabajo, todo es en función de mi corrección. ¿Qué significa en función? Que son oportunidades para que yo pueda entrenarme en mi virtud. Entonces cambia todo. Porque entonces vas viendo a Elohim en todo, y vas viendo a tu entrenador en todo, vas viendo a Yeshua en todo. Tú vas viendo, incluso vas viendo después al Satán en todo, en el sentido del Satán no como el tan malo de la película, sino el que te va haciendo como de oponente para que tú desarrolles eso. Entonces vas viviendo tu vida material, tu vida normal, pero en una lógica diferente, en una lógica espiritual. No pierdes el tiempo, no malgastas tu energía, no te quedas pegado en cosas que no tienen sentido. En ese sentido no pierdes el tiempo, no te enojas menos, porque ¿qué sentido tiene enojarse si en realidad era una oportunidad justamente para cultivar mi paciencia o mi tolerancia, etcétera? Entonces vas viviendo la vida diferente. Maestro, como bien sabe, viví una situación de salud difícil, pero sentí que Yeshua me contenía. Es como que literalmente me dejaba caer en sus brazos. Es por eso que le solicitaba que me enviaran luz. Era lo mejor. Esto me daba confianza y me permitía tener la fuerza para salir adelante. Excelente. Así es. Yeshua tiene su antena repetidora dentro nuestro, que es la Neshama. Entonces, el que está siempre sufriendo en nosotros, principalmente es el Ruach, que es el que se resiste. El Ruach es el que se resiste. Cuando uno dice, me entrego en las manos del Padre o de Yeshua, también tiene que entenderlo como que se está entregando en su Neshama. Porque el Padre, Yeshua, donde están como contenidos principalmente en su luz, sabiduría, es en la Neshama. Por eso es importante, junto con cultivar la emuná en Yeshua, la emuná en el Padre, comprender que es necesario hacer esta conexión con su Neshama. No todo entonces está fuera de mí. Es importante que uno, junto a esa emuná que tiene en el Padre, en Yeshua, tenga emuná en su Neshama. Que nuestro Ruach tenga emuná en nuestra Neshama. Es decir, cultivar la relación de nuestro Ruach con la Neshama, de nuestro nivel superior del alma. Eso es bien importante porque finalmente lo que estamos buscando en función del camino también es vivir de acuerdo a nuestra Neshama, que es la estación repetidora de la luz del Creador dentro nuestro. Espero que les haya servido estas reflexiones y que nos hayamos ayudado mutuamente también con las preguntas, que siempre son muy buenas. Y los que están a lo mejor pasándola un poquito más mal en este momento, ya sea con dolores físicos o con dolores espirituales, esta reflexión les haya ayudado. Bien, gracias a todos por estar. Bendición. Shalom.